está. Muchachos, muy buena tarde. El día de hoy vamos a trabajar el tema de derivadas de funciones trigonométricas. Y para ello, chavillos, vamos a realizar los ejercicios que les voy a colocar aquí en pantalla. Chavillos, vamos a guardar este material para que pueda hacer tarea, estudie para el examen y también para futuras generaciones. Chavillos, ¿me autorizan grabar este video? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Simón. Perfecto, perfecto, Borquillos, pues muchas gracias. Pues miren, aquí tenemos el reto 8, 22 y 46. ¿Qué tenemos aquí? Tengo una función trigonométrica que hay que derivar. En este caso tenemos una tangente. Chavillos, este bt cuadrada viene siendo el ángulo de mi función. Le voy a poner aquí en un color rosita para indicar que este es el ángulo, ¿eh? ¿Cómo sería la derivada? Bueno, del lado izquierdo, chavillos, derivamos, y si eso hacemos del lado izquierdo, también hay que hacerlo del lado derecho para no alterar nuestra igualdad. Lo voy a poner aquí representado como una razón, que es la derivada con respecto a t. Por eso aquí la x cambiamos a t, porque es la variable t con la que vamos a trabajar. Chavillos, chavillas, ¿estamos claros con esto hasta aquí? Hey. Muy bien, muy bien. Pues resulta que si yo quiero derivar algo como esto, necesito traerme la derivada de una tangente. Entonces me traigo mi formulita, la coloco aquí, que es con la que vamos a trabajar. Entonces fíjense bien, importante. La derivada de la tangente me dice, cámbiala por una secante cuadrada, escribe el mismo ángulo y lo multiplicas por la derivada del ángulo. Adelante, adelante. Paso, Tamara. Bueno. Ah, no, profe, es que quería bajarla, pero no podía. Ah, ok, está muy bien. Chavillos, la derivada de la tangente, hago lo que dice mi fórmula. Me dice, la derivada de una tangente la vas a cambiar por una secante cuadrada, vas a colocar el mismo ángulo y lo multiplicas por la derivada del ángulo. Me lo voy a traer acá, ¿eh? Nada más que ahora estamos derivando con respecto a t. Por eso ya no es x, lo cambio aquí la variable t. Chavillos, el ángulo bt cuadrada, vengo y lo repito aquí. Igual que ellos, derivada del ángulo, aquí estaría. Chavillos, ¿estamos de acuerdo con la interpretación de la derivada? Sí. Ok. Sí, profe. Muy bien, gracias Larisa, gracias Mario. Chavillos, fíjate bien, esta vez recuerda que como son de las primeras letras del abecedario, son coeficientes o constantes. Entonces esta constante, huerquillos, va a pasar aquí, antepuesta a la derivada como una multiplicación. Pero hay un punto importante aquí, ¿eh? Esta constante y lo que obtenga yo de la derivada, el resultado, huerquillos, como está indicado aquí, va a ser una multiplicación. Pero el resultado de todo esto está multiplicando a toda la función trigonométrica, no solamente al bt cuadrada. Es decir, no voy a hacer una multiplicación con el ángulo. Entonces, todo lo que yo obtenga aquí de este lado, lo voy a colocar acá al principio, porque estamos multiplicando a toda la función trigonométrica. Adelante, Anaide. Perdón, profe. No, Ok. no quería decir nada. No, está bien, muy bien. Amigos, entonces vamos a derivar esto que tenemos aquí, mire, del lado derecho. Si te fijas, esta es una v a la n. Esta fórmula de v a la n siempre la vamos a utilizar. Por lo tanto, huerquillos, aquí abajito ya voy a quitar el formato de la derivada, porque voy a derivar esta t cuadrada. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Mira. Acuérdate, v a la n. ¿Qué me dice esta formulita? La voy a traer aquí para recordarla. Me dice, el exponente lo vas a pasar a multiplicar, escribes la misma variable, el mismo exponente, le restas 1 por la derivada de la variable. Ah, ok, bueno. Entonces, el exponente pasa a multiplicar, colocamos misma variable, mismo exponente, le resto 1 y lo multiplico por la derivada de la variable. Chavillos, aquí la derivada de la variable en este caso
vendría siendo t. Y estamos derivando con respecto a t. Creo que tomen nota de algo importante aquí, ¿eh? Cuando derivamos esta t cuadrada, aquí me apareció la derivada de la variable, ¿sí? Y recuerda que aquí en esta sección nos traemos la variable sin el exponente, ¿eh? Este es un punto importante. A diferencia de las derivadas trigonométricas. El angulito, así como me lo encuentre, lo copio tal cual, y la derivada del ángulo es como se encuentre. Es decir, si tiene exponentes, números, multiplicaciones, etcétera, me llevo todo el ángulo, diferente a la formulita de aquí. ¿Sí estamos claros con esto? Sí. Ok. Sí, profe. Muy bien, chavillos, pues vamos a simplificar esto que tenemos aquí. Derivada de t con respecto a t, pues es un 1. Y 1 por lo que yo tengo aquí al ladito, que es 2t a las 2 menos 1, pues sería ese mismo valor. 2 menos 1, 1. Entonces, huerquillos, este t elevado a la 1 sería t. Mira, este b está multiplicando al 2t, por eso este b lo voy a intercalar aquí en medio, que son puras multiplicaciones. Me doy cuenta entonces que este 2bt que está multiplicando, lo paso acá al principio, como les mencionaba. Porque este resultado, huerquillos, es decir, el resultado de la derivada que yo obtuve aquí, lo voy a poner al principio porque multiplica a toda mi función trigonométrica. Entonces, chavillos, lo pasamos al principio. Y este sería el resultado para el reto número 8 del ejercicio 31. Chavillos, chavillas, ¿está claro este primer ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, gracias por levantar mano virtual, gracias por abrir micrófonos, excelente. Chavillos, ¿qué pasa ahora, por ejemplo, con el reto 22? Bueno, de entrada, fíjate bien, tengo una función en la que me tengo que fijar bien cómo está escrita, porque si te fijas aquí, tenemos separado el angulito, es decir, esto que yo tengo aquí, que es 3x, viene siendo el ángulo de la tangente. El menos 3 huerquillos x que está ahí, esa es otra cosa por separado, ¿eh? Entonces, fíjense bien. Este 3x lo voy a poner en color rosita porque es el ángulo de mi función tangente. Y este menos 3x es otra cosa por separado. La función huerquillos entonces es derivar lo que yo tengo del lado izquierdo y del lado derecho para encontrar la derivada de mi función. Entonces acá lo voy a representar como una razón o división. Y te recuerdo algo súper importante. Es la derivada de una resta. Si fuera todo esto una sola cosa o junto, pues igual lo podríamos poner dentro de un paréntesis y ya lo identificamos más como todo el ángulo, pero no es así. Entonces, huerquillos, aquí sería la derivada de una resta. Por eso aquí abro un corchete y me doy cuenta que sería la derivada de esos dos elementos. Como son dos términos que se están restando, entonces los ponemos por separado. Entonces aquí sería menos la derivada con respecto a x, y ahora sería de este 3x. Lo pondríamos acá. Entonces, me quedaría así en dos términos por separado. ¿Sí estamos de acuerdo con esto, chavillos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Huerquillos, vamos a realizar el proceso. Y si te fijas, tenemos la derivada de una tangente. ¿Cómo me dice la derivada de una tangente? Dice que hay que cambiarla por una secante cuadrada. Entonces, chavillos, vamos a hacer este proceso. Ahí le va. Esta tangente la cambio por secante cuadrada. Aquí me lo indica. Y el ángulo, que es 3x, vengo y lo repito en la secante cuadrada que tenemos acá, por la derivada de la variable. Y en este caso, la variable v, pues viene siendo el 3x. Esto es por un lado. Por el otro, me doy cuenta que tengo la derivada de 3x. Y este 3, como es un coeficiente, lo antepongo a la derivada.
Ellos, esto que tenemos acá también, importante, este 3 es un coeficiente constante que también vamos a anteponer a la derivada. Entonces, este 3 lo antepongo acá como una multiplicación, pero te recuerdo, este 3, lo mismo que me quede de aquí, multiplica toda la secante cuadrada, no al 3x que tengo aquí en rosita. Vamos a simplificar esto. ¿Cómo le quedaría? Mire, esta x es como si estuviera aquí arribita, y sería derivada de x con respecto a x, 1, y 3 por 1, 3. Entonces, huerquillos, este 3 que está multiplicando, lo ponemos acá al principio de nuestra función trigonométrica. Y mire, igual, derivada de x con respecto a x. Si lo pongo arriba o no lo pongo, huerquillos, pues sería básicamente lo mismo. Entonces, este es un 1, y 3 por 1, 3. Chavillos, aquí prácticamente estamos terminando nuestro ejercicio. Pero, bueno, hasta aquí. Levanten la mano virtual si estamos claros con este ejemplo. Sí. Ok, gracias por levantar sus manos virtuales. Serían 13 personas, 14. Y los que... Profe, Adelante. ¿por qué puso el 3 para multiplicarlo por el de x? Ah, es que acuérdense, mire, esta es la derivada del angulito. ¿Simón? Entonces, la derivada del ángulo es, aquí era derivada de 3x. Pero el coeficiente lo ponemos acá multiplicando la derivada. Y esta derivada de x con respecto a x es un 1. 1 por 3, 3. Pero este 3 no multiplica el ángulo, ¿eh? Le dije ahorita, tome nota, tome nota. El 3, huerquillos, esto siempre se pasa acá al principio porque está multiplicando a toda la función trigonométrica. Bueno, Sí, profe, gracias. no hay nada. Entonces, prácticamente hemos terminado el ejercicio, pero ¿qué creen? Vamos a sacar un factor común, porque el 3 se repite, ¿sí o no? Sí. Entonces, mire, factor común de 3, huerquillos. Pues el 3 se repite, huerquillos. Entonces, este 3 lo quito de acá, aquí será un 1. ¿Con qué me voy a encontrar, chavillos? Con las famosísimas identidades trigonométricas. Secante cuadrada menos 1, ¿dónde nos la podemos encontrar? Le voy a traer la identidad trigonométrica, chavillos, que puede servir para reemplazarla aquí, miren. Esto es una identidad trigonométrica y pues bueno, pues hay que utilizarlas. Esta identidad trigonométrica la voy a poner aquí en cafecito para que identifiquemos que es una identidad. Ahí está. Chavillos, las identidades, le voy a encargar siempre que utilice una identidad, la escriba así del lado derecho, porque pues obviamente hay que identificar lo que estemos trabajando. Entonces esta es la que vamos a usar. Obviamente hay que despejarla. Que si este que está sumando lo pasara yo restando de este lado, me doy cuenta que esta secante cuadrada del ángulo menos 1 va a ser igual a esta, mira, secante cuadrada del ángulo menos 1. Órale, chavillos, entonces, este secante cuadrada de 3x menos 1 viene siendo la tangente cuadrada del ángulo. Pero el ángulo es 3x, ¿eh? Para que no se nos olvide esa parte. Entonces, chavillos, sería la tangente cuadrada, pero el ángulo viene siendo 3x. Y huerquillos, ahora sí, esto ya sería el resultado de mi ejercicio. Si lo pongo con el corchete o no, es lo mismo porque al final de cuentas, como están juntos, sería una multiplicación. Chavillos, chavillas, ¿estamos claros con este ejemplo? Sí, profe. Sí. Okay. Perfecto. Chavillos, por último, mire, tenemos el reto 46. Bien fácil. El ángulo, chavillos, pues es todo esto que tenemos aquí. Este es el angulito. Como queremos derivar una función como esta, la derivada acá
Colocamos el color verdecito. Derivamos también del otro lado del igual. Por eso lo represento en forma de razón o división. Sería de todo lo que tengo aquí del lado derecho. Voy a poner aquí en un corchete. Porque fíjate bien, ¿eh? ¿Qué vamos a tener aquí? Me doy cuenta que este 2/3, como es un coeficiente o constante, lo voy a poner aquí, adelantito. Bueno, vamos a hacerlo como un paso más para que lo tenga ahí escrito todo completo y luego ya se fije cómo quedó representado todo. Este 2/3, al ser coeficiente, lo paso aquí multiplicando la derivada. Y si te fijas, me quedó ya la derivada de seno del ángulo. Y el ángulo es todo lo que tengo aquí en rosita. Entonces, voy a traer la derivada de seno, chavillos. La derivada de seno sería esta que tenemos aquí. Vamos a ponerla esta un poquito más abajo, para que quepa todo el ejercicio. Chavillos, la derivada de seno me dice, cámbiala por coseno, colocas el mismo ángulo, pero derivas la variable. Ah, ok. Entonces, vamos a poner un pasito más acá. Ya quitamos esta sección. Porque le voy a cambiar por la derivada de seno. Y viene siendo coseno. Me la pongo aquí la formulita. Sería coseno de quién? El ángulo, chavillos. Y el ángulo es el que está aquí entre paréntesis. Por la derivada, en este caso, de la variable, que es el ángulo. Si te fijas del lado izquierdo, prácticamente ya está mi respuesta. Y del lado derecho, ¿con qué nos encontramos, chavillos? ¿Derivada de qué? De una división. Correcto. Tendríamos el numerador x más 1, denominador x menos 1. Entonces hay que traernos la derivada de una división. Si se fijan esas derivadas de v a la n, multiplicación, división, son derivadas que siempre vamos a seguir trabajando. Entonces esta derivada la voy a poner aquí al ladito, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cómo sería esto? Derivada de la división. Aquí sería entonces por... Recuerda que el resultado que voy a obtener aquí es una división. Y recuerda, se escribe el denominador, se escribe tal cual. Multiplicamos por la derivada del numerador, que es x más 1. Luego acuérdate que es menos, siempre es negativo, ¿eh? El numerador lo escribimos así tal cual. Por la derivada del denominador. Está. Entre el denominador al cuadrado. Y pues el denominador es x menos 1. Esa es la interpretación de la derivada de la división. Chavos, pues vamos a derivarla y simplificarla. Vamos a hacerlo ya de la manera rápida, huerquillos. Voy a quitar aquí la representación de la derivada. Derivada de x, ¿cuánto sería? 1. Correcto. ¿Y derivada de 1? 0. Muy bien, correcto. Quito aquí la representación de la derivada porque ya voy a derivar. Derivada de x con respecto a x. 0. 1. Bueno, 1. Derivada de 1, 0. Que se adelantó, ¿verdad? ¿Cómo sería esto entonces? Mira, pues el 1 no afecta a mi primer paréntesis, tampoco afecta al segundo paréntesis. Y me doy cuenta entonces que este negativo que tengo aquí, pues sí afecta a esta x, a este 1. Recuerda que ese signo negativo cambia los signos de este segundo paréntesis. Y este primer paréntesis, pues como tiene un signo positivo al principio, pues no cambia sus signos. Chollos, ya para terminar, tenemos la reducción de términos semejantes en el numerador, mire, x menos x se elimina. Menos 1,
-2. Menos 2. Menos 2. Huerquillos, recuerda que esto que acabamos de obtener aquí multiplica toda la función coseno, no es al ángulo, ¿eh? Vamos a multiplicarla. Sería 2 negativo por 2 positivo, 4 negativo. Y luego este denominador lo podríamos poner aquí a un lado del 3, multiplicando. Como estaba en el denominador, chavillos, pues este también se queda en el denominador. Entonces, huerquillos, pues prácticamente este sería el resultado para el reto 46 de su libro de texto. Y te encargo de favor, toma nota, los coeficientes o todo lo que me quede de la derivada de mi ángulo viene a multiplicar a mi función trigonométrica. Por eso la pasó al principio completamente. Eso que no se te debe de olvidar. Chavillos, chavillas, el resultado que acabamos de obtener aquí es el final para este ejercicio. ¿Quedó claro este ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, huerquillos, muy bien. Gracias por participar en la elaboración del presente video. Muy amables.